Bendecido sea el nombre eterno del Señor. Muchas gracias a Dios también por su misericordia que nos concede llegar a estar aquí con estos amados hermanos, una gente pues muy trabajadora que nos han ayudado muchísimo en todos los campos y en toda la obra. Esta congregación de Oaxaca ha sido un ejemplo esforzado, gente sencilla, pero gente que aman al Señor y que aman el reino de Dios, que han puesto a Dios primero. En este mensaje que acabamos de oír, su mensaje es tremendo, este mensaje que nos ha traído el ungido de Dios hoy, siguiendo el arca sobre los hombros de Dios. Ustedes saben que David, un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo, cometió errores como muchos de nosotros. Amamos al Señor y amamos a Dios, amamos su programa, queremos hacer lo mejor para Dios, pero sin embargo, a veces cometemos errores, cometemos fallas, cometemos falta, tenemos que pedir perdón al Señor. Este hombre, conforme al corazón de Dios, sin embargo, tuvo esa dificultad que cuando fue a transportar el arca hacia Jerusalén, que fue el lugar que Dios escogió para que se estableciera su nombre allí, para que se estableciera el lugar de adoración. El lugar de adoración es donde Dios está. Y entonces él cometió el error, queriendo hacerlo mejor, consultó con los capitanes, con los generales, con los hombres de guerra, con los hombres que lo ayudaban, que lo habían ayudado a llegar en esa posición donde estaba y que lo mantenían allí al frente del pueblo de Israel. ¿Qué podíamos hacer para traer esa arca? Entonces la opinión de ellos fue que se hiciera un carro nuevo, mandar a hacer un carro nuevo, fuerte, bien hecho, una cosa que pudiera soportar cualquier cosa, y que esa arca viniera tirada por bueyes, buscar unos bueyes jóvenes, fuertes, que esa arca la trajeran hasta Jerusalén. Y comenzó el camino, pero el arca se bamboleaba para un lado y para el otro, y estaban una persona allí atenta que veía que el arca se iba a caer y le metió la mano, y al tocarla la persona quedó fulminada, y era uno de los creyentes amigos de David, de los gentes fieles que David escogió para que guardaran esa arca para que llegara bien a Jerusalén. Y cuando cayó muerto completamente, que Dios con una descarga eléctrica de mucha potencia lo fulminó. Bueno, David se paró y, Señor, ¿cómo es posible? Personas como estas, que son personas, estaba procurando evitar. Entonces, ahí mismo paró el arca en ese lugar y la dejó en casa de un hermano. Ahí al frente guardaron el arca y la dejaron allí. Digo, no se puede seguir porque si seguimos así, ¿cuántos muertos habrán en el camino? Dice, no, entonces vamos a esperar
Y entonces, en vez de consultar con los capitanes, fue y consultó con el profeta. Eso fue lo que debió de haber hecho al principio. ¿Ve? Pero cometió el error de consultar con los generales, gente que saben hacer las cosas bien hechas, que son gente de ejército, que son gente que han tenido batallas, que han ganado guerras. Vamos a consultar con ellos. Con quien debió de haber consultado era con el profeta. Fue donde el profeta a consultar sobre lo que había pasado. El profeta le dijo: lo que pasa es que estás trayendo esa arca sobre el lomo de animales. Y el arca es la palabra. Y eso está establecido por Dios, que hay hombres que fueron consagrados, santificados, fueron purificados. Se hizo sacrificio por ellos, se purificó, se santificaron para que trajeran esa arca en sus hombros, no en los lomos de animales. Allí había una representación muy tremenda, porque la representación es: si la palabra de Dios viene a través de teólogos y de hombres, eso es como traer el arca de Dios a través de animales y no en las personas escogidas por Dios. Como dijo el profeta Abraham allí, el arca la palabra está supuesta a llegar al pueblo en el corazón de un profeta, no en la mente de denominacionales. Es decir, que ellos estaban allí haciendo como lo harían una denominación y no como Dios lo había ordenado cuando Él dijo cómo era que se había que llevar el arca. Y entonces fue cuando Él corrigió y buscó esas personas que habían sido consagradas para eso y trajeron el arca, y Él vino danzando y bailando y glorificando a Dios y cantando y feliz, porque el arca iba llegando a Jerusalén, llegó a Jerusalén sin ningún percance, y todo el pueblo alegre, todos se fueron uniendo en el camino, el pueblo, toda la población alegre, felices, que el arca iba a ser colocada en la ciudad de Jerusalén. Y entonces Él se dio cuenta que había una manera de Dios, la manera de Dios. Y esto es lo que dice el hermano Branham: el arca, la palabra, no está para ser traída por pensamientos humanos, por enseñanzas de hombres, por enseñanzas de teólogos, sino que tiene que venir por revelación en el corazón de un profeta. Mire qué cosa tan sencilla, ¿verdad? Qué enseñanza tan tremenda le dio Dios a David allí. Él entendió, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió errores. ¿Ve? Y tuvo que pedir perdón. Así que nosotros muchas veces tenemos el deseo de hacer lo mejor, lo perfecto, y sin embargo cometemos errores. Y tenemos que reconocerlo y corregirlo. No puede usted volver a cometer el mismo error, sino corregirlo y reconocerlo. Muchas veces el Señor, por causa de los errores, Dios es el que ama, castiga. Muchas veces vienen reprensiones de parte del Señor por causa de errores que la persona comete, y si la persona es sabia, se da cuenta y enseguida corrige el error, porque el deseo que tenemos es hacer la voluntad del Señor. Pero siempre
tenemos un enemigo que puede hacernos tropezar, puede hacer caer, pero nosotros no vamos a quedarnos caídos, vamos a levantarnos y a seguir adelante hasta que lleguemos al cumplimiento de las bendiciones del Señor. Eso es una enseñanza muy grande que hay ahí. Otra enseñanza muy bonita en este mismo mensaje es la que nos da aquí el ungido de Dios cuando nos lee esta porción acá. Ve que hay muchas cosas que si usted no las reflexiona, se le pasan por alto. Están dentro de este mensaje. Y uno oye el mensaje, pero a veces se nos van cosas que se nos escapan. Otra importante es esta que él dice que un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Ve, ese joven estaba interesado en: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Estaba interesado en la vida eterna, estaba interesado en la bendición de Dios, en las cosas de Dios. Quiero la bendición de Dios, ¿qué haré para hacerlo? Y entonces él le dijo, ¿no?, que conoce los mandamientos, sabe los mandamientos. Él le dijo, sí. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Es decir, no mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, los 10 mandamientos. Él dijo, eso lo he guardado yo desde mi juventud, desde mi enseñanza. Mis padres me han enseñado eso y eso es lo que yo he guardado. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Te falta una cosa. Si quieres alcanzar la perfección, la bendición eterna, no lo terrenal, sino lo eterno. Quieres alcanzar lo eterno, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ve el otro punto que él le dijo: vender lo que tiene, dárselo a los pobres. Eso está bien, pero eso no es suficiente. Lo más importante fue lo que le dijo después: y ven, sígueme. Ve, esa era la parte más importante. Ven, sígueme. Ahí entonces es cuando dice la Biblia que al joven le pareció: oye, tengo muchos bienes, soy una persona con muchos bienes, y vendo todo me quedo sin nada. Entonces tuvo que pesar entre la bendición espiritual y la bendición y lo terrenal. Él lo puso ahí. Este hombre pudo haber sido uno de los hombres grandes de Dios si este muchacho hubiera obedecido lo que el Señor le dijo y hubiera dejado todo por seguir al Señor. Ven, sígueme. Y hubiera seguido al Señor en su camino y hubiera tomado el camino del Señor y los pasos del Señor, ese hombre hubiera tenido una bendición muy grande. Pero
dice que se puso muy triste y se fue. No aceptó esa invitación. Ustedes saben qué tremenda invitación que el Señor te diga: ven tú, sígueme, sígueme. ¿Se sabe qué bendición tan grande que el Señor te diga: ven, sígueme? Es una cosa muy grande, pero él no vio en eso seguir al Señor. Ahí estaba la bendición eterna, ahí estaba la vida eterna, ahí estaba todo. Entonces se fue y siguió multiplicando sus haberes, sus riquezas. Creo que es al hermano Branham, si mal no recuerdo, o en algún mensaje del hermano William, donde oímos que este rico, este hombre que despreció esta bendición, fue el mismo que en el infierno después le clamó a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro, un mendigo que siempre iba a mendigar en la puerta de su casa cuando tenía él fiesta, porque tenía banquetes casi toda la noche, todas las noches, porque era un hombre muy rico. El hombre se enriqueció tanto y sus hermanos también. Y llegó el momento en que el Señor vino por la vida de aquel mendigo, aquel hombre pobre, pero que era un creyente, estaba pasando por esa prueba. Dios pasó a ese creyente por esa prueba tan fuerte como a Job. Y los ángeles del Señor se lo llevaron a la presencia de Abraham. Y este hombre vinieron también los de la otra dimensión y se lo llevaron a la quinta dimensión. Y allí es el mismo rico que después clama: Padre Abraham, manda a Lázaro que, aunque sea con la punta de su dedo mojada, me la ponga en la lengua. Una cosa tan mínima. No se puede, le dijo. Pues entonces mándalo que resucite y vaya a mis hermanos y le digan a mis hermanos lo terrible que es esto, para que no vengan para acá. Él le dijo: no puede. Si un muerto va y le dicen, no le van a creer de ninguna manera. No le creyeron al Señor Jesucristo. Entonces le digo: mira, allá tienen la palabra, allá tienen a Moisés, allá tienen los profetas, que vean lo que dicen los profetas, lo que dice Moisés, que vean la palabra y sigan eso, sigan al Señor, que es el consejo que dan los profetas y el consejo que da el profeta hoy. Sigue al Señor, sigue el arca, sigue detrás de la palabra. Eso es. No, le dijo que no podía mandar a hacer eso. Para eso tienen la palabra, sigan esa palabra. Es un mensaje que si nosotros lo oímos así sencillamente, lo podemos pasar por alto y no nos damos cuenta la importancia que tuvo esa invitación del Señor. Ven y sígueme. Es algo que es una invitación muy grande y el Señor la hace a usted y a mí también. Ven, sígueme. Podemos haber cometido errores, pero estamos pidiéndole a Dios que con su palabra nos corrija, porque el mismo Señor dijo, antes de derramar su sangre en la cruz del Calvario, creo que eso está en Juan 15:3 por ahí, donde Él le dijo a los discípulos: ya ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Ya ustedes son limpios por la palabra. La palabra que Él está hablando nos va corrigiendo, nos va limpiando, nos va enderezando y nos va quitando muchas cosas que teníamos. No podemos dar
¿cómo se dice? ¿Cómo es que dice Santiago? Oído sordo a la palabra, ¿no? Que como los oídos de la lagartija, que usted le mete una mechita por un lado y le sale por el otro oído. Le entra por un lado y le sale por el otro. No se le queda esa palabra dentro para hacer lo que tiene que hacer. No es en ese versículo de 15:3. Me parece que Juan, donde él dice, ya ustedes son limpios. Es ahí, ¿verdad? Por la palabra, léelo ahí para ver. Ve que la palabra que él les estaba hablando y ellos estaban oyendo, los fariseos no la querían oír, los sacerdotes no la querían oír. ¿Para qué le oyen? No le oigan. ¿Se dan ustedes cuenta lo que es la diferencia entre Dios y la religión? En el capítulo 10, verso 18, por ahí, o algo así, de Juan, los fariseos decían, 18, 19, por ahí le dice, no le oigan a ese hombre, porque ese hombre está fuera de sí, está loco, está fuera de sí, una persona fuera de sí está loco, no le oigan. Ve a ver si lo consigue Enrique por ahí, donde él debe ser en el 10, 19, capítulo 10 de Juan por ahí, donde él habla y le dice, sí, ¿por qué le oís? Sigue. Fíjense ustedes, uno le decían, ¿por qué los fariseos, los sacerdotes, por qué le oyen? No le oigan. Y sin embargo, ustedes ven en el monte de la transfiguración que la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y los religiosos decían, no le oigan. Y Dios desde el cielo diciendo, óiganle a él. Oyéndole a él van a llegar al lugar de bendición. Síganle, óiganle. Y esto es lo que decía Jesús, ustedes son limpios por las palabras, lo que yo les voy hablando, ya los va limpiando, ya los va perfeccionando, ya los va encaminando por el camino de la voluntad de Dios, de lo que a Dios le agrada, de lo que Dios quiere. Esto es algo muy importante, este mensaje que nos ha traído hoy. Tiene muchísimas enseñanzas que nosotros, bueno, le agradezco al hermano que lo grabó, lo imprimió, y es muy, muy importante todo. Si ustedes lo vuelven a oír, este mensaje con cuidado, ustedes van a encontrar muchas enseñanzas en ese mensaje. Bueno, lo que les iba a decir no era eso, pero como estuve viendo eso ahí en el mensaje, no quise que se nos fuera a pasar por alto todas esas enseñanzas tan importantes que él nos estaba dando ahí. Pero lo que les quería mencionar es que nosotros tenemos hoy un cumplimiento muy grande, que es el cumplimiento del séptimo sello de la segunda venida del Señor, en un hombre muy sencillo, así como los judíos rechazaron a Jesús
porque era un hombre muy sencillo, era un carpintero, era un hombre común del pueblo. No lo recibieron. Hoy las iglesias gentiles y aún gente que estuvieron en el mensaje del hermano Branham, del hermano William, aún los que estuvieron más cerca, cuanto más las denominaciones, no lo oyen. Para ellos es como si fuera un falso, como decían, llamaban a Jesús, un samaritano, falso profeta, un endemoniado, un Belcebú. Pero hoy está Dios haciendo una obra muy grande. Y si hubo un grupo allá que creyó en Jesús, tiene que haber un grupo aquí hoy que crean en el Señor en su segunda venida, en la simplicidad en que nos está hablando este hombre. Para mí todo lo que Él nos ordena y todo lo que Él nos dice tiene un sentido. Y allí en Monterrey, la última vez que Él fue, Él llamó al pastor y le dijo: hermano Epifanio, extiende este auditorio hasta acá. Claro, para eso había que tumbar muchas cosas y hubo que tumbar aún el salón donde se tenían las reuniones de pastores, todo eso para extenderlo hasta donde él dijo. Era algo costoso y compra el terreno del lado. Porque claro, ya ocupando todo esta parte que él tenía delante, los hermanos no tienen un lugar donde salir al terminar el culto, donde un esparcimiento, no tienen. Entonces, bueno, el hermano Epifanio, él le dijo: si te es muy difícil las dos cosas, te recomiendo que compres primero el terreno y después. Pero Epifanio me dijo: hermano, el tiempo es muy encima, y si esto Dios se lo puso en el corazón de este hombre, que es el guía, es el que nos está guiando. Y él me dijo unas cosas, algo allí: algún día vas a saber por qué razón estamos haciendo esto. O algo así, no recuerdo exactamente los términos que usó, pero algún día vas a ver por qué aquí en Monterrey hay un propósito. Bueno, eso lo vamos a saber algún día, la razón, pero fue una comisión. El hermano Epifanio me dijo: mi hermano Miguel, mejor comenzar las dos cosas, empezar a hablar con esta gente, llegar a un acuerdo con ellos, ver cómo le empezamos a dar poco a poco el dinero del costo de ese terreno y a la vez seguir esta construcción. Y él nos dijo que cuando termináramos esa construcción, él iba a venir. Así que tenemos esa promesa. No sé si el hermano Gerson tiene por ahí las palabras que él habló. Ya nos ha hablado 2 domingos. Vamos a oírle estos 2 pedacitos, aunque sea esos 2 pedacitos. Pónganle atención a esos 2 pedacitos. Los 2 domingos, el domingo anterior que tuvo y ese domingo pasado, creo que fue. Amén. Una vez que esté terminado, él dice: estaremos allá. Así que estamos orando a Dios para que pronto se termine. Él estaba preguntando a Epifanio como para cuándo, qué fecha tenía él o qué fecha pensaba él que se podía tener ese lugar. El hermano Epifanio, pues no tengo ninguna fecha. Él le decía: para agosto lo podrás tener. Y él dijo: creo que sí. Estamos luchando para ver si para agosto. Bueno,
Hemos tenido la bendición de que han ido muchos hermanos a trabajar. Vino el hermano José Raúl con un grupo como de 12 o 14 hermanos, de sus hermanos, los cuñados, todos esos vinieron y están trabajando ahí bastante fuerte. Y también el hermano Abraham Sandoval, de allí de allí de Veracruz. Él es de Veracruz. Fue con un grupo, creo que me dijo el hermano que de 2 hermanos, para ayudar, para trabajar. Unos son soldadores, otros hacen otras cosas y están trabajando. Y habían también unos hermanos que habían venido desde Ranchería, que le estaban ayudando, están ayudando ahí, o vinieron la semana pasada, no sé si esta semana todavía están, pero el hermano está empeñado. Y hay muchos hermanos también de la misma congregación que están allí ayudando en una cosa, en otra, para echar esos pisos, terminar. Ya el techo de la parte central ya lo tienen, están haciendo ahora los techos laterales y la compra del terreno que ya consiguieron con el Señor, que les diera un poquito más de tiempo para pagar ese terreno. Y aún nos dijo el ungido que habláramos con la señora del lado que también nos vendiera ese terreno. Y el hermano Epifanio pues también ha estado tratando con la señora para ver si puede comprar. Le dijo que comprara ese y el otro. Así que imagínense. Pero bueno, oremos a Dios, que se haga la voluntad de Dios. Y yo sé que aquí en Oaxaca no se van a quedar fuera de esto. Ustedes también, con lo mucho, con lo poco, con lo que Dios les pone en su corazón. Aquí también va a haber una bendición y una aportación para ese trabajo que se está llevando a cabo allí en Monterrey. Es importante y ya más adelante sabremos por qué. Me dijo, yo le estaba hablando de la obra de Tizayuca, él me dijo, sí, no vamos a descuidar eso que hemos empezado en Tizayuca, vamos a necesitar ese salón también para la parte central ahí de México, de la Ciudad de México, vamos a necesitar esa parte también. Pero ahorita mi prioridad es terminar sin descuidar, que tenemos ese ahí pendiente. Si hay que hacer una reunión allí, ya el techo está, el piso está, la luz está. Yo les puedo decir cómo la podemos hacer, me dijo él, si resolvemos. Pero vamos a darle prioridad a esto. Después sabrás por qué. Bueno, yo les comunico esto y ya ustedes oyeron que él mismo nos ayudó realmente. Estamos muy agradecidos por la colaboración, la aportación de él allá en Villahermosa, que yo le pregunté de nuevo si esto que él nos había dicho, eso estaba de pie, y me dijo, no solamente la compra de ese terreno que te dije, sino el otro. Bueno, ya yo vi entonces que él tiene en su corazón que algo grande hay por allí. Que Dios bendiga aquí a Oaxaca. Yo espero verlo algún día aquí con ustedes también y tener la bendición de tenerlo. Eso no va a ser difícil. Dios lo va a traer cuando sea el momento. En algún momento podemos tener esa tremenda bendición y sorpresa de tenerlo por aquí con nosotros. Yo les voy a hablar de que esta congregación de Oaxaca siempre ha estado presente en todo. Desde que empezamos a comprar los terrenos,
la congregación de Oaxaca estaba, la hechura de la carpa, en todos los trabajos que se han hecho. Además de eso, de aquí mismo se han ayudado otras congregaciones, se les ha ayudado a otras congregaciones, también se les ha ayudado a los hermanos de Tizayuca, se les ha ayudado a muchos lugares. Aquí el hermano Roberto con ustedes han estado presentes en todos los trabajos. Nosotros entendemos que el cuerpo místico de Dios es uno solo. El rebaño del Señor es uno. Está geográficamente distribuido, unos en una ciudad, otros en otra, uno en un país, otro en otro país, pero el cuerpo, el grupo, el rebaño del Señor es uno y Él es el guía. Es el Espíritu Santo el que nos viene guiando. Dice aquí en este mensaje que me dieron, el último que me dieron, que fue el número 1 de enero. Ya el número 2 salió Gerson, todavía no. El número 2 de enero. Ya. Todavía no. Pero bueno, el número 1, yo estaba leyendo aquí, ya estoy terminando este mensaje esta noche, hay una paginita que me faltan, lo termino de leer. En la página 11, donde él dice que los que despreciaron la misericordia de Dios por última vez, está hablando de eso, que dice que cuando una persona desprecia la misericordia de Dios por última vez, lo que le queda es el juicio. Y ahí a la derecha escribió: misericordia por última vez. Vean ustedes, hay algo ahí muy grande, porque ustedes ven que Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero Él también dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare. Es la puerta de entrada de la dispensación de la gracia, es Jesucristo. Esa es la puerta. Eso fue lo que abrió Pedro el día de Pentecostés, cuando le dijeron, cuando él dijo: ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y entonces, cuando ellos le preguntan: ¿y qué debemos hacer? Él le dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿se dan ustedes cuenta? La puerta para entrar a la dispensación de la gracia tiene un nombre. Y justo en este mensaje, más adelante, en la parte final casi, Él nos habla de ese nombre. Para poder ser salvo, una persona tenía que entrar por el nombre del Señor Jesucristo, que es la puerta. Y así podía entrar a la redención, a la salvación, al perdón de pecado, a la sanidad. Todo lo iba a conseguir en esa persona de Jesucristo. Pero mucha gente no se han dado cuenta que cuando el Señor habla de las 7 edades de la iglesia, ustedes lo ven en el capítulo 3, 2 y 3 del libro del Apocalipsis, cuando llega a la edad de la Odisea, lo que aparece es una puerta cerrada y alguien tocando
el Señor tocando, pero la puerta ya estaba cerrada. Que muchas personas no se dan cuenta que esa puerta de la gracia estaba profetizado que para la edad de la Odisea termina cuando el Señor se lleva al mensajero. Ya cuando se lleva el mensajero, que es la luz, que es el mensaje de luz que la Odisea está recibiendo, es la única luz. Ya la luz, esa lámpara se apaga y se entra a un cambio, que eso fue lo que vio el anciano. Juan lloraba, pues no había quien tomar el libro, pero el anciano le dijo: no llores, he allí el león de la tribu de Judá. Entonces mostró que hubo un cambio de cordero a león, o un cambio de sumo sacerdote a juez, y hay una gran diferencia. Pero cuando ves el versículo 1 del capítulo 4, así termina el capítulo 3, ¿no? Con esa puerta cerrada. Pero en el capítulo 4, cuando se abre una puerta en el cielo, y una puerta abierta es una oportunidad, es una misericordia. Y si esa puerta que se abrió acá en la dispensación de la gracia, por donde han entrado todos los creyentes de la primera edad, segunda edad, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta la séptima edad, todos los creyentes que entraron de corazón sincero por esa puerta y están en la presencia del Señor. Si usted se da cuenta, en el capítulo 1 se abre una puerta en el cielo y se oye una voz que lo invita a subir. Es la única puerta de oportunidad que hay. Y si aquella puerta tuvo un nombre, la puerta de acá se llamó Jesús o Jesucristo, esta puerta también tiene un nombre. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, ya esa dispensación, cuando termina, se cierra esa etapa. Ya los creyentes que se fueron, y hay algunos también de esta edad que se fueron, ellos están esperando la resurrección. Pero para una persona ser transformada ahora, después que ya esa etapa de la dispensación de la gracia termina, la única oportunidad es esa puerta que se abre en el cielo, que es una edad celestial, es la edad de la piedra angular, es la edad judía, como la llama el hermano, el ungido de Dios, es la edad del amor divino, es la edad de corona. Tiene una puerta y esa puerta tiene un nombre. Y ahí en esa dispensación, que es la edad de la piedra angular, que es la que corona la iglesia, la culmina, la sella, donde aparecen esos escogidos que van apareciendo y han entrado por esa puerta, es la única manera de usted poder alcanzar la misericordia para este tiempo. Por eso él dice, en otra parte más por acá, que el que recibe el mensaje de Moisés y de Elías recibe misericordia. ¿Se dan cuenta? Hay algo ahí muy importante. Entonces, él está hablando de eso y él dice: Elías y Moisés, el que recibe su mensaje, recibe misericordia. Es la misericordia de Dios por última vez. Y si usted rechaza la misericordia de Dios por última vez, esa puerta también se va a cerrar. Y la persona, si se queda fuera,
comenzará a llamar y a gritar y lo que sea, pero ya la puerta estará cerrada. Dice Elías y Moisés, el que recibe su mensaje. Esto lo escribió el doctor William Soto, una profecía escrita sobre un libro del hermano Branham. El que recibe su mensaje, recibe misericordia. Ahora vean, sigue diciendo el Señor acá en los sellos, en la página 370, cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Piénselo. Entonces allí se encontraban, no tenían en dónde esconderse. Ve, la gente va a buscar excusa y va a buscar a dónde esconderse. Y la Biblia dice, decían a los montes y a los peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel juez que está sentado sobre el trono de David, y de la ira del Cordero, o sea, el león. Ahí escribe el hermano William sobre el Cordero, el león. Ellos tratarán de arrepentirse, pero el Cordero ya habrá venido, habrá salido para reclamar a lo suyo. Ya no es Cordero, ya es león. Ellos clamaron a los montes y a las piedras. Eso significa clamaron a los reinos, a los gobernantes, oraron. Pero las oraciones fueron hechas muy tarde, oraciones fuera de tiempo, ya no eran aceptables. Por eso es que todavía hoy, cuando está presente el ungido con el ministerio de Moisés y Elías, trayendo este mensaje de llamamiento, esta palabra que nos está enderezando, que nos está limpiando de tantas cosas erradas que hemos tenido, despreciar esa misericordia, no le queda más oportunidad a las personas. Hay una puerta abierta. Esa es la única puerta de misericordia. Y hay una invitación del Señor. Sube acá. Oye, sube acá para que oigan lo que Él está hablando, lo que Él nos está diciendo, la enseñanza que corresponde a este tiempo. Esto es bien interesante, toda esta parte que Él habla allí. Sigue diciendo aquí, no había sangre en el propiciatorio, ya en aquel lugar donde la gente van orando para que Dios les salve, ya allí esa puerta está cerrada. Con Elías y Moisés, allí hay reclamación. La reclamación está con Elías y Moisés. Y ahora sigue diciendo, estoy en el mensaje, dice el ungido aquí, el mensaje del doctor Soto, la adopción de un hijo. Él dice, nadie será adoptado sin que antes haya visto y recibido el ministerio de Moisés y Elías. Hasta que los hayan visto y lo hayan oído lo que tienen que decir, no podrán recibir todas esas cosas, todas esas bendiciones. Fue después que Jesús escuchó la voz de Moisés y Elías, fue después de eso que Dios dijo, que el Padre dijo, ahora a Él oír. Se dieron cuenta, para poder ser adoptado Jesús, tuvo que oír, dice la Biblia, que apareció Moisés
y Elías hablando con él sobre su salida en Jerusalén. Entonces, es para poder ser adoptados, tienen que oír la voz de Dios a través de Moisés y Elías. Será después, dice, estoy leyendo del doctor Soto, será después de eso que todos los hijos de Dios tendrán la autorización plena de hacer y deshacer, porque Dios dirá a ellos oíd. ¿Ve? Para poder ser adoptado, dice él que nadie puede ser adoptado sin oír a Moisés y Elías. Será después de eso que todos los hijos de Dios tendrán la autorización plena de hacer y deshacer, porque Dios dirá a ellos oíd, pero ellos oirán a Moisés y a Elías, ¿ve? Personas que rechazan esa voz, ese ministerio, por sencillo, por verlo así, bueno, están rechazando la misericordia de Dios. Así como tendrán que oirán a Moisés y Elías, así como Jesús de Nazaret escuchó a Moisés y Elías. Moisés y Elías estoy en la página 12. Moisés y Elías al final de la página. Moisés y Elías en su ministerio recibirán la adopción porque ellos, esos ministerios, tendrán una labor muy importante. Recuerden, dice el ungido, el lugar donde él dijo, una cosa es la adopción del ministerio y otra cosa es la adopción del instrumento y otra cosa es la adopción como cuerpo nuevo, como transformación. No vayan a confundir eso. Estas obras, dice el doctor Soto, ¿no? Acá, estas obras que aparecen en el Apocalipsis, estas obras de Moisés y Elías, de estos dos ungidos que aparecen allí, son las obras de un hijo de Dios adoptado, porque vemos que esos ministerios tendrán control sobre toda la naturaleza y solamente un hijo de Dios adoptado es el único que puede tener control completo sobre toda la naturaleza. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Es bien interesante, ustedes tienen el libro y al leerlo uno va aprendiendo muchísimas cosas. Esta palabra es la que nos está ayudando, la que nos está alumbrando, la que nos está enderezando, la que nos está corrigiendo, la que nos está amonestando para que andemos por el camino de las bendiciones. Yo espero que Dios bendiga esta congregación, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Si algún ministro está con nosotros, además del hermano Roberto, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestro hermano Roberto también, cada día le dé más entendimiento, más sabiduría y él pueda ser más útil todavía en el reino de Dios y en la obra de Dios. Y les agradezco de todo corazón lo que ustedes han hecho ya por esta obra allí en Monterrey. Yo espero que el Señor les retribuya todo eso con salud para ustedes y para su familia, y se los retribuya también con abundancias del cielo y de la tierra, porque Él dice que Él puede abrir las ventanas
de los cielos y puede derramar bendiciones sobre una persona hasta que sobreabunde. Sí, Él lo dice. Y Él dice, dad y se te dará. Se te devolverá una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Es decir, Él da mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros damos un poquito de lo que Él nos da. Pero Él nos da todo, porque nos da el aire. Si Él le quita el aire, el oxígeno a usted, y retirar el oxígeno de un lugar, ¿qué pasaría? No podría la persona vivir. Y eso es gratis, usted no paga nada. Ninguno de ustedes paga por recibo de oxígeno, ¿verdad? Pero el oxígeno que reciben para los pulmones y eso, es gratis. Dios les da. Él es el dador, el mejor dador es Dios. Dice que más bienaventurado es el que da que el que recibe. ¿Y cuál es el más bienaventurado que hay? Dios. Por eso cuando aquel muchacho con buenas intenciones se le acerca al maestro, maestro bueno, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Quiero la vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Pero si quieres la vida eterna, entonces él le habló de guardar los mandamientos del Señor. Y él le dijo, eso lo he guardado yo desde mi juventud, todo eso. Sí, pero te falta algo. ¿Ve? Deshacerte en tu corazón está toda esa riqueza. Y ahí donde está tu corazón, ahí donde está tu riqueza, ahí está tu corazón, ahí está tu vida. Pero si tu riqueza es Dios, como dice la Biblia, mi alma clama por ti como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Oh Dios, te deseo a ti. Y usted hace lo que le dijo Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas se las dará Dios por añadidura. Pero Él nos manda a que pongamos primero a Él en todo. Que Dios me los bendiga. Yo estoy muy agradecido que Dios me haya permitido vivir hasta este momento. Y gracias a Dios, yo le decía a mi esposa ahí, ahora cuando la velita de los 95 años, déjala ahí fija, para que nadie sepa cuántos son. Todos los años la misma velita de 95. Y así nadie después va a saber cuántos. Pero para mí yo le agradezco a Dios su misericordia y su gracia que me haya permitido vivir hasta este momento y conocer al ungido y poder recibir bendiciones del ungido. Eso es una cosa muy grande para mí. Así que yo en el nombre de nuestro Rey reclamador les bendigo y pido que Dios les conceda las peticiones de su corazón. Él puede sanar nuestros cuerpos, Él puede sanarnos, puede librarnos de toda cosa. Él puede resolver su problema. No hay problema que Dios no pueda resolver. Por grande que usted lo vea el problema, para Dios es nada. Para Dios es insignificante. Dios tiene la manera de hacerlo, de resolver. Me estoy acordando ahorita y el Señor en la tierra no cargaba nada. Ustedes recuerdan los discípulos que se fueron detrás del Señor y de los discípulos de Juan,
que se fueron detrás de él y él dijo, ¿ustedes qué buscan? No, maestro, queremos saber dónde tú moras, dónde tu casa, ver allá tus muebles, donde tú vives. Digo, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué están buscando ustedes? Están buscando algo que yo no cargo nada. Pero en Él estaba todo. No había nada, pero lo tenía todo. Cuando llegó a aquella ciudad, se recuerdan que la gente le dice, oiga, pero ustedes, su maestro y ustedes que llegan aquí, en esta ciudad hay que pagar un impuesto. Al llegar aquí hay que pagar impuestos. Y su maestro no paga impuestos. Y ustedes no pagan impuestos. Entonces, ellos le preguntan, Pedro, el maestro, nos preguntan del impuesto, pero no tenían. Él dijo, no hay problema, mira, vete ahí al mar y tú que eres buen pescador, pescas un pez, le sacan una moneda que valía y le pagas el impuesto de todos nosotros, el mío y el de todos ustedes. Y además le quedó el pez para freírlo y comérselo frito. Así que Dios da más de lo que uno puede imaginar. Y Pedro no discutió, no preguntó, dijo, Señor, pero ¿cómo los peces van a tener dinero en la boca? Él creyó, él dijo que fuera, vamos a hacerlo, vamos a sacar ese pez, y ahí lo sacó, pez para comer todos, y a la vez tenía la moneda que daba para pagar el impuesto de todos ellos. Tendría que ser una moneda muy buena, de oro, fina. Bueno, pero ven ustedes qué fácil lo resolvió. No, y los discípulos también, cuando le dicen, maestro, despide a esta gente porque ya es tarde y esta gente no han comido, y para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Han pasado todo el día oyéndote y te siguen hasta esta montaña, sentado en las piedras ahí en la grama. Él le dice, pero ¿para qué van a ir? Denle ustedes de comer, nosotros. Y uno dice, ¿de dónde? Yo no tengo nada. Pues si él le dice, denle ustedes, ellos debieron de haber dicho, amén, Señor. Aquí tenemos 5 pececitos o 2 pececitos, 5 pancitos, aquí están. Pero ellos no, ¿de dónde? Si aquí lo que tengo es un muchachito que tiene unos 5 pancitos y 2 pececitos y eso, tráiganlo. Lo bendijo. Y cuando terminaron de comer, ¿qué dice la Biblia? Él le dijo, recojan los pedazos, las sobras. Es decir, que comió la gente hasta que no quiso más y todavía le sobró. Dios, recojan eso, y ve la palabra que usó, para que no se pierda nada. Porque Él no quiere que de lo que Él da se pierda nada. De eso que Él te da, no lo botes. No pierdas nada, compártelo. Entonces, recogieron 12 cestas llenas de pedazos. ¿Para qué lo recogieron? ¿Para echárselo a los puercos? No, para ellos seguir comiendo. Y ahora empezaron con un poquitico. Tú empiezas con un poquitico, pero si sigues al Señor, ese poquitico se va a multiplicar y vas a tener mucho. Eso se va a multiplicar. Él es el que dice, y eso no lo puede hacer el hombre, pero Él dice que Él multiplica las fuerzas
al que no tiene ninguna. Búsqueme usted, multiplique 1 por 0 o 10 por 0. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto te da 4 por 0? 4 por 0 te da 0. Pero él puede multiplicar la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Ven la promesa de la Biblia? No tiene nada, pero la intención del corazón, como la viuda que dio una monedita, y esa monedita Dios la vio como más que todo. ¿Ustedes creen que a esa viudita después le faltó algo en su casa? Ven que él la bendijo ahí mismo. Entonces, la bendición de Dios es la que enriquece. Y esa bendición no añade tristeza. Porque hay gente que se hace rica matando, robando, vendiendo drogas o haciendo cosas malas. Pero esa riqueza muchas veces los lleva al cementerio, los lleva a la cárcel o los lleva al infierno y las cuantas personas más que ellos también con su maldad llevan al infierno. Que Dios nos ayude a seguir las pisadas del Maestro. Ven, sígueme. Esa invitación es para ti también. Ven, sígueme. Esa es la invitación que Él está haciendo en este mensaje. Ven, sígueme. Que Dios nos ayude para entender este gran mensaje que Dios nos trajo esta noche. Bueno, vamos a dejar mañana en la mañana, como a las 8 de la mañana. Vamos a pasar por ahí, por donde está el hermano Pedro Salazar, aunque sea saludándolo y viéndolo. Cada persona tiene sus pruebas por donde pasa. Dé gracias a Dios usted que todavía puede estar aquí, puede venir, puede estar en este lugar. Por cuántas cosas habrá pasado usted que pudiera haber estado bajo tierra ahorita. Y aquí está, pues dé gracias a Dios que si Él lo tiene a usted aquí es por algo y para algo. Les quiero citar un versículo final. Eso está, o Enrique me lo puede verificar, debe estar en el 15:16 de Juan, donde él dijo: no me han elegido ustedes a mí, yo soy el que los elegí a ustedes para que vayan y den fruto. ¿Para qué nos eligió? ¿Para adorno? No, para que den fruto. Y en una parte dice, y fruto en abundancia. Voy a ver cómo lo dice. Hazlo con voz de arcángel, con voz de arcángel. Amén. ¿Se dan cuenta? Nos ha elegido para que demos fruto. Y hay otro versículo donde él dice que llegó a un lugar, un terreno, y vio un árbol. Dice, 3 veces he venido aquí a buscar fruto en este árbol. Y le dijo al labrador, arráncalo, córtalo y échalo al fuego. Y el labrador le dijo, ay Señor, el árbol se veía tan bonito, se veía por fuera tan frondoso, tan pomposo, pero no daba ninguna clase de fruto, no echaba fruto.
Y él le dijo, déjalo, Señor, por este año, dame el labrador todavía, déjamelo un año más, voy a acabar la pata de ese árbol, le voy a echar abono, voy a ver si para el próximo año da fruto. Y si no da, lo cortamos. Pero ven ustedes que él espera que todo árbol en su huerto produzca fruto para su reino, para su gloria. Usted vive aquí en la tierra para servirle a Dios, para servir a sus programas, para servir al plan de Dios. Para eso lo ha dejado Dios vivo hasta ahora. Porque usted puede... Hay personas que por cositas tontas cayeron y se mataron, se murieron. Yo recuerdo un señor allá en San Felipe que había tenido muchos accidentes y se había salvado, pero tenía una camionetica de esas picó vieja, se le había caído el techo de acá arriba del capó donde él manejaba, y cayó en un hueco y pegó un salto y pegó con un tornillo arriba que le perforó la cabeza, y el tornillo le agarró un tétano. Lo llevaron cuando... Una cosa tan tonta, la punzada de un tornillo ahí, y no hubo, el médico dijo, no, ya no hay más nada que hacer. Ya el tétano lo agarró. Entonces la persona, ¿cuántas cosas ha pasado usted y está vivo? ¿Para qué lo mantiene Dios a usted con vida? Para que le sirva. Porque eso es lo que Él dice, para que dé fruto. Que el Señor les bendiga. Voy a dejar al pastor para que Él ya nos despida. Y mañana, Dios mediante, nos vemos aquí. Acá pasamos por ahí con el hermano Pedro, porque vamos a tener un culto en Tehuacán con el hermano Josué y el hermano Hipólito Galván y otros pastores que van a estar reunidos en Tehuacán. Y eso es mañana me dijo el ungido que el culto de mañana es a las 3 de la tarde, hora de acá, 5, hora de Puerto Rico. Entonces es para que ustedes sepan. Y de allí ya nos vamos a dormir allá. Muchas gracias a Nachito por haber venido a buscarnos. Muy agradecido a ustedes por todo lo que han hecho por nosotros. Siempre me acuerdo de ustedes todos los días cuando me siento en ese escritorio. Y sé que ese escritorio lo hicieron ustedes acá con la colaboración de ustedes. Los estantes donde tengo los libros. Todo, cada vez que los veo me acuerdo de Oaxaca. Que Dios me los bendiga con todas las bendiciones del cielo y de la tierra. Dejamos al pastor con nosotros.